Ese nombre no todo el mundo lo conoce. Bueno, el 23 de agosto, también conocido como el Día del Listón Negro, fue elegido como la fecha adecuada para rendir homenaje a las víctimas del nazismo y el estalinismo. La fecha recuerda la firma en 1939 del Pacto de No Agresión, firmado entre la Unión Soviética de Stalin y la Alemania de Hitler para la división de Polonia entre ambos países. El pacto se firmó 9 días después de iniciada oficialmente la Segunda Guerra Mundial. También en esa fecha se recuerda el comienzo de la batalla de Stalingrado en 1942, considerada la más sangrienta en la historia de la humanidad, y en la cual fallecieron más de 2 millones de personas y que duró hasta el 2 de febrero de 1943. El Día del Listón Negro, del 23 de agosto, tiene como objetivo recordar a millones de personas que fueron deportadas, torturadas y asesinadas durante los regímenes totalitarios del siglo XX. El Listón Negro también ha sido adoptado por Canadá como el Día Nacional en memoria de las víctimas de los regímenes del comunismo y el nazismo. La condena a los crímenes de los totalitarismos es un deber moral, intelectual, político y social, sobre todo en estos tiempos, cuando se registran signos de la reaparición de estos fenómenos en varios países y cuando incluso la paz mundial es amenazada con el riesgo de confrontaciones que en este tiempo tendrían un desenlace trágico que afectaría a toda la humanidad. Para conversar sobre el Día del Listón Negro o el homenaje a las víctimas de los totalitarismos europeos, conversaremos con el politólogo e historiador Leonardo Zambrano. Pero antes debemos recordarles que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb y a través de la etiqueta #horaclave. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Bueno, una persona indicada para hablar sobre este tema del Día del Listón Negro. Sí, que es bueno explicar qué es el listón negro, porque es decir, los historiadores, la gente que lee sobre la materia lo sabe, pero hay muchas personas que dirán, ¿qué es eso del listón negro? Sí, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación al programa. El Día del Listón Negro es básicamente un día de conmemoración que se aprobó en el Parlamento Europeo en el 2008 de todas las víctimas de los totalitarismos europeos, tanto el régimen estalinista soviético como la Alemania nazi. Es un día para conmemorar, bueno, la cantidad de personas que fallecieron a raíz de estos regímenes totalitarios. Fue una cantidad de verdad abrupta. Estamos hablando en Rusia de alrededor de las cifras estimadas entre 40 y 50 millones de personas, y en la Alemania nazi y parte de lo que fue Polonia, alrededor de 30 millones de personas. Así que me parece que es, la decisión tomada por el Parlamento Europeo en el año 2008 es más que acertada y es más que justo que se rinda homenaje a estas víctimas. Y adicionalmente a eso, creo que es muy importante tener en claro lo que es el totalitarismo, porque la única manera de evitar una amenaza, tal cual como usted lo decía, para la paz mundial, es conociendo exactamente el fenómeno del totalitarismo. Se suele simplificar, se dice totalitarismo, el caso del estalinismo, obviamente, ¿no? Y de los regímenes comunistas, el caso también de Hitler, del nazismo, también, sin duda alguna, del fascismo, de Mussolini, de otros tipos de gobierno. Pero ¿cuál es la característica que puede diferenciar el totalitarismo uno de otro? Sí, hay definitivamente unas características, digamos, esenciales de lo que es el totalitarismo. Una es el régimen por excelencia que está basado absolutamente en los medios de la violencia. Es decir, es un régimen basado en el terror. No existe absolutamente nada en los regímenes totalitarios que no esté bajo el control del Estado. Toda la vida humana, toda la vida de los individuos, de los ciudadanos, se encuentra completamente atomizada y completamente vinculada al Estado. No existe una individualidad per se. Entonces, ese es uno de los rasgos principales. El otro es el nivel de violencia que existió, como lo expliqué al inicio. Estamos hablando de más de entre 40 y 50 millones de personas, es decir, es un nivel de violencia muy alto. Y debemos diferenciarlo de lo que son las dictaduras de partido único. No es lo mismo hablar de una dictadura de partido único que de un régimen totalitario, porque el régimen totalitario está basado completamente en los medios de la violencia.
no existe como tal, no podemos equiparar una dictadura unipartidista de lo que es en realidad un régimen totalitario. No podríamos comparar ni siquiera la Italia de Mussolini o la España de Franco con un régimen totalitario. De hecho, para Hannah Arendt, que es la estudiosa más importante del tema, los dos regímenes totalitarios por excelencia son la Alemania nazi y el régimen estalinista soviético. Se da una característica también que se produce en el marco de guerras, ¿no? Sí, la guerra, por lo general también, bueno, fue el contexto en el cual pudieron desarrollarse muchísimo mejor todo el tema del totalitarismo. Y de hecho, otra de las características esenciales resulta en que la dominación que buscan es global. Es decir, no se contentan solamente con movimiento, luego que llega al poder, simplemente dominar en el país donde se encuentra. Ellos buscan expandirse mucho más. De hecho, lo primero que hace Hitler cuando toma el poder es invadir Polonia. Y la Unión Soviética hace lo mismo con los países de Europa del Este. Entonces, vemos cómo hay una necesidad de expansión a otros territorios. Es decir, es una amenaza global, como usted muy bien indicaba al principio. No podemos decir que simplemente, no, los regímenes totalitarios en X países, no, es una amenaza global, porque lo que busca es expandirse por el mundo entero. Es un régimen de dominación global lo que busca el totalitarismo. Ahora, fíjate, es interesante ver, por ejemplo, que, bueno, todo es un tema de dominación. Sí. O sea, a ver, vamos. Entonces, el principio de la humanidad, si tú ves, por ejemplo, el emperador romano, cualquier rey absolutista, faraón egipcio, etc. Toda esa gente que dominó de una manera brutal, ¿no? Y no había nada por fuera de la voluntad de ellos, ¿no? Ahora, en el siglo XX adquieren una característica y es que van asumiendo diferentes formas más sofisticadas de dominación. Es correcto. Todavía el nazismo y el estalinismo eran brutales también, pero ahora también hay formas de totalitarismo muy sofisticadas que no necesariamente te vienen con campos de concentración, pero que pueden convertir a todo un país en campos de concentración. El territorio feudal de un mandante, pues, ¿no? Sí, completamente. Ahí específicamente, bueno, a mí me parece que el tema islámico es un tema que hay que verlo con lupa y hay que... Por eso hablaba desde un principio en que hay que establecer muy finamente, conceptualmente, lo que es el totalitarismo, porque cuando vemos fenómenos como esta dominación que quieren establecer ISIS, por ejemplo, Daesh, alrededor del mundo, porque es una cuestión que califato. Exacto, no solamente quieren quedarse con ciertos territorios, quieren expandirse por el mundo entero. Y esa es la amenaza real que hay y es muy latente y muy, valga la redundancia, es muy fácil de que podamos volver a caer en una cuestión como esta. Así que yo creo que es importante que se tome conciencia, los gobiernos, la iniciativa del Parlamento Europeo en el 2008 es fantástica. Yo creo que debe celebrarse a nivel mundial este día, no solamente en Europa, porque ningún país está exento de que esto le pueda pasar y que podamos ser víctimas nuevamente de una amenaza como esta. Cuando ellos hablaban del listón negro se referían a el número de personas o la identidad de las personas que habían sido víctimas, o simplemente es una especie de símbolo para indicar la cantidad de gente que fueron capaces de exterminar. Sí, y además entiendo que usaban un negro, ¿no? Sí, un listón, ¿no? negro. De hecho, todo digamos, el movimiento democrático que empieza posterior a la caída del muro de Berlín, todo este movimiento de ideas democráticas busca justamente que todas esas personas que murieron fueran de alguna u otra forma recordadas. Entonces, el listón negro es una cuestión simbólica, pero que tiene mucho peso y tiene mucha importancia en Europa. No puede ser casualidad que alrededor del siglo XX hayan muerto entre los dos regímenes totalitarios más de 100 millones de personas. O sea, esto Por cierto, que Canadá también adoptó Canadá recientemente, ¿no?, esta fecha. Sí, la fecha, el 23 de agosto. Debe tomarse conciencia sobre este problema y no estamos completamente apartados del mundo y creo que debe tomarse 100% conciencia de este asunto. Sobre todo cuando tenemos un mundo contemporáneo que está fácilmente volviendo sobre esos pasos, ¿no? Así es. Sí. Porque ahí tienes tú el resurgimiento de movimientos
neofascistas que en el fondo cultivan el odio, al igual como lo hicieron esos regímenes. Claro. Sí, es que Y una el de las... islamismo militante, ¿no? El islamismo militar, lo que es el islamismo, digamos, radical fanático, pues, ¿no? Sí, de hecho, también otra de las características esenciales del totalitarismo es que tiene dos fases. Hannah Arendt lo explica espléndidamente bien en Orígenes del totalitarismo. Pero es que ella es la gran estudiosa. Ella es la gran estudiante del fenómeno totalitario. Alemana, judía, por cierto. Tenemos la primera fase, que es la fase de inicio, que es el movimiento totalitario, y posteriormente ella establece otra diferenciación cuando el totalitarismo está en el poder, ya es dueño del aparato de la violencia del Estado. Cuando es movimiento, simplemente, tiene unas ciertas similitudes con lo que son las sociedades secretas. Las sociedades secretas pueden ser cualquier tipo de, digamos, de grupo que creen en tienen una determinada creencia, por ejemplo, justamente de esas creencias basan todo un sistema axiológico, basan una primera premisa y a partir de ahí desarrollan una lógica. La primera premisa del régimen nazi era la superioridad de la raza aria, y a partir de ahí fueron capaces de aniquilar, de un grupo pequeño de personas que empezaron, pudieron desarrollarse después en un movimiento de masas, de un montón de gente que lo seguía, y posteriormente a eso lograron exterminar a no sé cuántos millones de judíos y de personas que tenían rasgos diferentes y características raciales diferentes a los de la raza aria. Lo mismo pasó en el régimen estalinista soviético. ¿Cuál era la primera premisa? La sociedad sin clases, es decir, la dictadura del proletariado. Esa utopía que no se ha cumplido nunca todas jamás. estas ideas marxistas, totalmente. Sí. Entonces, de estas ideas marxistas surgió que todo aquel que no era proletariado, o todo aquel que no estaba, que era de clase media o que era considerado de la burguesía, simplemente había que exterminarlo, y bajo esa premisa pudieron exterminar a un montón de gente. Entonces, justamente cuando el totalitarismo se encuentra en esta fase de movimiento, es muy importante que se tome conciencia sobre cuáles son la cantidad de personas que están dentro de esos movimientos, por qué se están creando esos movimientos, y entonces desarrollar mecanismos con los cuales podamos combatirlos. No es posible que luego de esto se cree una sociedad completamente masificada de personas que adoptan unas ideas que desde el punto de vista racional al principio pudieran parecer ideas locas o ideas que no van de acorde con la racionalidad y que terminan después dominando un país entero. Bueno, al punto de que no hay manera de salir de eso, ¿no? Sí, Allí totalmente. entra a jugar también la llamada sociopatología del odio. Sociopatología del odio, exactamente. Ahora fíjate que son estilos diferentes, pero al fin de cuentas es la misma metodología y los mismos objetivos, ¿no? Sí. Que es imponerse. Pero fíjate, en el caso de Hitler, bueno, como decía Bertolt Brecht, fueron los judíos, pero después eran los católicos, después los negros, después los gitanos, etcétera, ¿no? Ahora, en el caso de Stalin fueron las famosas purgas, por eso es que en el caso de la Rusia estalinista, pues aquello fueron 60, 70 millones de personas exterminadas, en contraste con el nazismo, que fue igualmente brutal, pero fueron entre 10, 20, 30 millones, no tanto. Sí, es que otra de las características importantes es que justamente en un país donde exista una cantidad de población reducida, es muy difícil que podamos encontrar este fenómeno. Casi siempre, si empieza el fenómeno como movimiento y después como totalitarismo en el poder, si empieza en un país o en una nación donde la cantidad de personas es reducida, posteriormente buscan dominar en otros espacios geográficos cercanos para lograr tener la maquinaria de personas suficiente para lograr ejercer toda esa dominación. En Rusia no tuvieron... Claro, exacto, siempre son, digamos que buscan la dominación completa, dominio total. En Rusia no tuvieron ese problema, en la Unión Soviética no tuvieron ese problema, porque en la Unión Soviética ya había una cantidad de personas impresionante, ya eran millones de personas los que vivían allí en esa época y pudieron desarrollar toda la maquinaria de terror disponible para ellos. Por eso, como usted bien lo indicaba, campos de trabajo, campos de trabajo forzado, campos de concentración, pudieron hacerlo y justamente aterrorizar a todos aquellos individuos que no formaban parte y que tuvieron al final que ser parte del movimiento para no perecer, porque todo aquel que no formaba parte del movimiento totalitario o del régimen totalitario debía perecer, debía morir. Así que es importante especificar, y a mí me parece que es súper clave que
que busquemos mecanismos que nos ayuden a identificar estos problemas tempranamente, porque creo que con la revolución de la tecnología, la revolución de la información, creo que podemos... Hay suficiente información Hay sobre todo suficiente lo que pasó. información sobre el Ahora, tema. ¿tú crees que la humanidad ha aprendido algo? La Porque historia... pareciera que vamos en chiquito, pero vamos Y hay además otro hacia los mismos errores, antecedente, ¿no? que el listón negro tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial en Europa, Sí. pero posteriormente hubo casos parecidos, como el caso de China, la gran matanza china, ya a comienzos de los años 50. Muchos listones lo negros que, o lo que ha, rojos. lo que ha ocurrido también en otros países asiáticos, ¿no? El caso de Camboya, el caso que son masacres que no se diferencian mucho, digamos, de la crueldad que tuvieron esta famosa... Para nada. De hecho, el estalinismo y el nazismo. Y el Redondea nacionalsocialismo. porque nos quedó un minutico. No se preocupe. Es que justamente también otro de los regímenes, o dos de los regímenes que dominaron, y de hecho hoy dominan también el mundo, por ejemplo, el régimen norcoreano. Cuando vemos todas las características del régimen norcoreano, podemos ver que se Sí, trata muy de un lejos. régimen totalitario. Claro. Y la dominación que hubo en China también podría contarse como Tan totalitario. totalitario como que es una... La historia como que Ahora, la que ha historia es evolucionado cíclica, es otra cosa. Sí. Claro, ha evolucionado. Por eso te digo Pero- que a veces adopta formas más claro. sofisticadas. no mucho tan- más sofisticadas, pero no ciertamente, tan- claro, y ciertamente, digamos que la cantidad de información que está disponible debería ayudarnos a combatir. Sin embargo, como usted decía, la historia cíclica, la historia como que se Así repite. es. Bueno, muchísimas gracias por habernos Muchas acompañado A gracias. ustedes por la invitación al programa. aquí en La Hora Muy Clave. interesante la conversación. Vamos a la pausa y regresamos. De Caracas. Ese tratado, ¿qué significó? Los dos grandes países totalitarios, porque ya en ese momento se vislumbraban, ya por supuesto la Unión Soviética era un régimen totalitario y el gobierno alemán ya se perfilaba en estas condiciones, hacen un trato en el donde, digamos, establecen ciertas condiciones para lo que iba a ser, entre comillas, repartición de una parte de Europa Oriental. Una parte que iba a estar bajo el control soviético, que era parte de los países del Báltico, y una parte de Europa Oriental que iba a estar a cargo de los alemanes. Ese pacto se va a romper en 1941 por las apetencias de Adolf Hitler y porque decide invadir Stalingrado, y eso que va a significar un enfrentamiento entre estos dos países, y las consecuencias fueron por supuesto nefastas, que implicó la pérdida de muchas vidas humanas, y inclusive las estadísticas pueden variar, pero están aproximadamente entre 2 millones de personas. Ante esta situación, muchos años después, después de la apertura de la Unión Soviética, de la independencia de muchos países de la Unión Soviética, en una conferencia en Praga se establece en 2008 que se debería conmemorar el Día de las Víctimas de los regímenes totalitarios. Ante eso, la Unión Europea establece para iniciarse esa conmemoración en el 2009 el Día de las Víctimas de los regímenes totalitarios hasta esa época. Por supuesto, la lista de los países totalitarios ha aumentado en estos momentos y creo que sabemos por qué. Bueno, fíjate, Manuel, ya nos queda un minutico para cerrar. Ajá. Pero tú sabes que, bueno, cada día cobra mayor conciencia este tema del totalitarismo. Pero paradójicamente también en los últimos años se están dando signos, ¿no?, de recrudecimiento, reaparición de formas. Así es. Fíjate que el 23, justamente ese día del listón, en Berlín, más de 30.000 personas salieron a la calle a rendir homenaje a Rudolf Hess, que era el secretario de Hitler. Así es. Y en Turingia hubo una gran manifestación también a favor del fascismo, ¿no?, del nazismo. Bueno, y en Estados Unidos ya sabemos lo que ocurrió día después en Virginia. Ha aparecido el siniestro Ku Klux Klan ahora con algunas operaciones. Es decir, que esta situación hace que cada vez para los demócratas es más urgente recordar las tragedias de los totalitarismos y sellar su compromiso con la democracia. Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.